Cajara desde Quito, Ecuador. La semana pasada yo les compartí un cuello entrelazado y aprovechando, como les había dicho, que una linda cliente de Santa Elena me solicitó 2 modelos de cuellos, he querido compartir el segundo cuello también porque es muy bonito y la verdad he visto que lo piden mucho. Así que quiero hacerlo con ustedes, pongan atención que no es nada difícil. Manos al tejido. Para tejer este lindo cuello vamos a usar lo siguiente. Tengo esta lana que es lana jaspeada, como ven ustedes, de color rosa. Cada madeja tiene 90 gramos. Voy a tejer con un par de agujas circulares de número 5. Vamos a utilizar tijeras, aguja lanera, 3 botones. Yo he elegido estos porque me parecen muy bonitos. Ustedes elijan los botones que más les guste. No me puede faltar una cinta métrica. Vamos a montar 27 puntos. Doy vuelta y saco el primer punto de esta manera. Paso la aguja y listo. Ahora voy a pasar la aguja, tomo hilo y paso y monto. Una lazada, paso por debajo del punto y monto a la aguja. Lazada, paso por debajo del punto y monto a la aguja. Así. Lazada, paso por debajo del punto y monto a la aguja. Lazada, paso y monto. Es súper facilito esta manera de montar los puntos. Así. Así. Paso por debajo y monto. Así. Hasta que completemos los 27 puntos. Ya he montado 27 puntos y ahora vamos a tejer al derecho. El primer punto siempre se teje en la primera vuelta, entonces vamos así. Paso, paso, así. Así, súper facilito. Tengo ya mi primera vuelta al derecho, ahora vamos a voltear y obviamente vamos a hacer lo mismo. El primer punto a partir de la segunda vuelta lo paso sin tejer y termino mi vuelta con punto al derecho. Una vez que tejí mis 2 primeras vueltas al derecho, me adelanté con los 4 primeros puntos, al derecho obviamente también, y vamos a cerrar 2 puntos que serían de nuestro primer ojal. Y lo vamos a hacer así. Tejemos este punto, tejemos el siguiente, y el punto de acá lo vamos a montar. Tejemos el siguiente punto y este lo vamos a montar. Ahora vamos a tejer 5 puntos. Y vamos a hacer lo mismo que hicimos. Es decir, tejemos un punto, tejemos el siguiente y montamos el anterior. Tejemos el punto y el anterior lo vamos a montar. Vuelvo a tejer 5 puntos. Y voy a hacer el último ojal. Tejo este punto y tejo el siguiente. El anterior lo montamos
y tejo este punto y montamos el anterior. Termino de tejer los puntos al derecho. Ahora voy a voltear mi tejido y los puntos que cerré los vamos a recuperar. Pongan atención. Paso el primer punto y tejo los que vienen, que serían 5, y ahora voy a recuperar los 2 que cerré. De esta manera, tomo el hilo, lo doblo como si fuese una E y monto a la aguja. Tomo el hilo, giro y así. Ahí están mis 2 puntos. Tejo los puntos que vienen. Tomo el hilo, doblo y listo. Tomo el hilo, giro así como una E y monto a la aguja. Ahí están ya 2 recuperados. Vamos a tejer los puntos que vienen. Y recuperamos estos 2 puntos también, así. 1 y 2. Y tejemos los puntos que restan. Siempre ustedes van a medir el espacio que van a necesitar para cerrar dependiendo el tamaño del botón. Para mi botón yo he necesitado solo cerrar 2 puntos. Ahora volteo el tejido y vamos a tejer al derecho, obviamente. Y estos 2 puntos los vamos a tejer con cuidado de que no se suelten. Así. Y sigo tejiendo los demás. Así. Vienen los 2 puntos. Y los tejo con cuidado de que no se suelten. Mis 2 puntos con mucho cuidado y listo. Termino esta vuelta y como estamos en la vuelta número 5, vamos a tejer 3 vueltas más al derecho para completar 8. Una vez tejidas mis 8 primeras vueltas al derecho, vamos por las siguientes, de esta manera. Paso el primer punto y tejo 1, 2, 3. Es decir que van a ser 4 puntos al derecho y un revés. Ojo, el primer punto es el que pasamos sin tejer, por eso son 4. Ahora vamos, 1, 2, 3, 4 puntos al derecho y 1 al revés. 1, 2, 3, 4 puntos al derecho y 1 al revés. 1, 2, 3, 4 puntos al derecho y 1 al revés. Aquí vamos. 1, 2, 3, 4 puntos al derecho, 1 al revés y los 2 últimos al derecho. Estos van a ser 2 puntos de borde. Ahora vamos a voltear el tejido. Y como les digo, estos 2 puntos de borde siempre van a estar tejidos al derecho. Entonces vamos, 1 y 2. Ahora, vamos a invertir el orden de los puntos. Es decir, que este punto que era al revés en el lado anterior, aquí lo tejemos al derecho. Y los 4 puntos que tejimos al derecho, aquí se voltean al revés. Entonces vamos, 1, 2, 3, 4 al revés y 1 al derecho. 1, 2, 3, 4 al revés y 1 al derecho.
1, 2, 3, 4 al revés y 1 al derecho. 1, 2, 3, 4 al revés, 1 al derecho y los últimos puntos obviamente al revés. Ahora volteamos y aquí ya empiezan los aumentos. Pongan atención. Del primer punto vamos a tomar la cadenita de abajo y montamos a la aguja de esta manera. Tejo mi punto al derecho y sigo tejiendo obviamente los puntos en el orden que viene. 4 al derecho y 1 al revés. 4 al derecho y 1 al revés. Y luego de terminar la vuelta, tejemos la que viene en el mismo orden que está, es decir, 4 revés, 1 derecho. Y aquí, una vez que hemos tejido el derecho y los 4 revés, el aumento va a ir al derecho. Este y todos los aumentos que hagamos van a ir todos al derecho en los dos lados. Ahora vamos a tejer el siguiente aumento. Asimismo, tomando del primer punto la cadenita que está abajo. Monto la aguja y tejo al derecho. Tejo el siguiente punto y sigo normalmente el tejido tal como se nos presenta. Así. Y una vez que termino esta vuelta, hago la siguiente. Después de haber tejido los 4 puntos al revés, los aumentos van a ser al derecho. Ya terminé las vueltas correspondientes y ahora vamos por el siguiente aumento, que sería el tercero. Voy al hilito de abajo del punto presente, monto a la aguja, tejo al derecho y sigo tejiendo normalmente mis puntos tal como se presentan. No se olviden que todos los aumentos van siempre al derecho en las dos vueltas. Así. Al derecho y 1 al revés. Una vez que terminamos esta vuelta, obviamente terminamos la siguiente y les repito, derecho, 4 revés y los aumentos van al derecho. Así vamos a seguir tejiendo hasta que hayamos hecho 18 aumentos. Miren, amigas, ya cómo va quedando. Esta es la parte que va a ir luego doblada cuando ya armemos el cuello. Ahora, tengo 17 aumentos, yo les dije 18. Pero he querido dejar el último aumento para hacerlo con ustedes por si acaso no les haya quedado claro. Así que vamos. Tomo el hilo de la parte de abajo del último punto en curso. Monto a la aguja y tejo al derecho. Como ven ustedes, todos los puntos en aumento están tejidos al derecho. Terminemos la vuelta tal como viene, con 4 derechos, 1 revés, 4 derechos, 1 revés. ¿Sí ven cómo queda bonito? Cómo quedan estos canales, para que la prenda se vea más elegante. Terminemos la vuelta entonces. Bien, amigas, ya tengo 18 aumentos. Ahora, a partir de aquí ya no voy a aumentar y voy a seguir tejiendo tal como está hasta tener 40 centímetros tejidos a partir de donde estoy.
Entonces, obviamente, como aquí ya no va aumentos y vamos a tejer tal como está el tejido, el primer punto lo pasamos como siempre sin tejer y nos vamos a dar gusto tejiendo tal como está, ¿sí? Donde está derecho, va derecho, y donde va revés, tejemos al revés. Sigan entonces, amigas, con la tarea y ya nos vemos cuando hayamos tejido, como les dije, 40 centímetros a partir de aquí. Bien, amigas, yo ya he tejido como les dije a partir de la marquita 40 centímetros. Yo le aumenté 2 centímetros más, ¿sí? Para que quede un poco más holgadito el cuello y se vea mejor. Así que hagan de 42 centímetros de preferencia. Obviamente siempre a medida que van haciendo el tejido, ya cuando tengan esta cantidad, ustedes se van a medir en el contorno de su cuello para ver si es que les queda bien. Yo me medí y con 42 centímetros es suficiente. Ahora vamos a empezar a hacer las disminuciones, que es súper facilito. Y estas disminuciones no las vamos a hacer como los aumentos por el lado del derecho, sino por el lado del revés. Así que vamos a tejer toda esta vuelta y luego nos vamos a regresar con la vuelta del revés y dejamos 2 puntos sin tejer. Ya estoy de regreso por la parte del revés y a lo que me refería cuando les dije que dejen 2 puntos sin tejer es a esto, ¿sí? Porque estos 2 puntos van a convertirse en uno al tejerlos juntos. Ahora volteamos el tejido pasamos el primer punto sin tejer y el hilo está en dirección hacia acá, ahí, y vamos a seguir tejiendo. Asimismo, terminamos esta vuelta, regresamos y los 2 puntos van a ser para tejerlos juntos. Otra vez estoy de regreso por la parte del revés y los 2 últimos puntos los tejo juntos. Volteo mi tejido y como ustedes ven siempre va a quedar el hilo hacia adelante. Entonces el primer punto lo pasamos y devolvemos el hilo hacia atrás para seguir tejiendo normalmente nuestra vuelta. Y luego nos devolvemos por el lado del revés y vamos a hacer lo mismo. Tejemos los 2 puntos juntos, tejemos los 2 puntos juntos en cada vuelta al revés hasta que se hayan reducido todos los 18 puntos de aumento. Bien, amigas, ya he disminuido todos los puntos que del otro lado aumenté, pero obviamente aquí me queda el último punto que me faltaría por cerrar, así que lo voy a unir con uno de los puntos del bloquecito donde tejo 4 derechos y obviamente se va a reducir a un punto, así. Entonces, de esta manera me quedan los 4 correspondientes. Ahora, igual que hicimos al principio, vamos a tejer una vuelta al derecho y una al revés normalmente. Entonces paso el primer punto y el hilo se va hacia atrás y sigo tejiendo. 4 derechos, un revés, 4 derechos, un revés, 4 derechos, un revés, así.
un revés, dos, tres, cuatro derechos, un revés y los puntos de borde al derecho. Y ahora me devuelvo por el lado del revés para invertir el orden del tejido. Los dos puntos de borde siempre al derecho. Aquí el punto que tejí al revés lo tejo al derecho y vamos 1, 2, 3, 4 puntos al revés y 1 al derecho. 1, 2, 3, 4 puntos al revés y 1 al derecho. Súper facilito. Aquí nos tocaría un punto al derecho y luego los 4 al revés. Punto al derecho y los últimos puntos al revés. Y estamos listas. Ahora vamos a repetir las 8 vueltas que hicimos al principio, todo al derecho. Paso el primer punto y sigo todo al derecho. Súper facilito, ¿ya vieron ustedes? Incluso este cuellito lo pueden hacer las chicas que están principiando en el tejido a 2 agujas, porque son puntos básicos. Ahí está, pasé todo al derecho y miren. Ahora vamos la siguiente, igual al derecho. Paso el primer punto y derecho. Termino esta vuelta y completo 8 vueltas con punto musgo, todo al derecho. Una vez que tengo 8 vueltas tejidas al derecho, vamos a cerrar nuestro tejido. Paso el primer punto, el siguiente lo tejo y el anterior lo monto. Tejo el punto, el anterior lo monto. Tejo el punto y el anterior lo vamos a montar. Así. Así. Y el anterior lo vamos a montar. Así. Súper facilito. Así. Tejo y el anterior lo monto y paso. Así. Ya vamos terminando de cerrar. Ya vieron ustedes qué fácil. Solo tejo el punto y el anterior lo vamos a montar. Así. Y listo. Ahora voy a recortar dejando una cantidad de hilo suficiente para poder coser los botones. Listo. Vamos a rematar. Y una vez pasado el hilo en la aguja, vamos a colocar los botones. Esto va así. Pongan atención. Cruzado. Entonces voy a ver la altura del botón donde debe ir y listo. Aquí
Voy a bajarme con cuidado. Ahí, sin fruncir el hilo. Acuérdense que voy a pegar el botón. Y listo, vamos colocando por acá, así. Ahí. Y ven que no he fruncido. Ahora vamos otro puntito, así mismo. Otro más. Y vamos a rematar. Así. Paso por aquí. Y listo. Ahí está el primer botón y ahora vamos a pegar de la misma manera los otros dos botones. Ahí. Miren, amigas, cómo queda así. Obviamente el cuello abierto. Ahora vamos a doblar. Y lo colocamos en la posición del modelo. Miren qué bonito. Así es como queda este cuellito con solapa. Súper fácil, así que ya pueden hacerlo ustedes también en casa. ¿Qué les pareció, amigas? ¿Verdad que es súper facilito y es ideal para las chicas que inician en el tejido? No lo puedo lucir hoy porque ya lo envié, así que ni modo. Van a verlo en la foto cómo queda. Pero la verdad que, como les digo, es súper fácil. Ya vieron ustedes que es tejido con puntadas básicas a 2 agujas. Así que no pierdan la oportunidad de hacer el suyo. Déjenme en los comentarios qué más desean ustedes tejer en Martes de Moda. A todas trato de leerlas. Si les ha gustado este video, denle dedito arriba y muchas gracias por seguirse suscribiendo a mi canal, activando la campanita para que YouTube los notifique de mis nuevos videos. Vayan preparando materiales, vayan calentando motores porque ya viene la temporada dulce del año y lo que tengo es muy bonito. Así que me voy a seguir preparando porque dentro de poquito les voy a compartir el primer video de Navidad. Ya nos vemos entonces. Bye.